No hay, no puede. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Horcapata para el Mundo. Hoy listos ya, bueno, un poco tarde el día de hoy. Lamentablemente, cuestiones técnicas han hecho que estemos recién empezando el programa correspondiente al día de hoy, sábado, a través siempre de nuestra tele y Horcapata para el Mundo. Bienvenidos, señoras y señores. Estamos listos ya para empezar nuestro programa correspondiente al día de hoy. Como habíamos anunciado, están con nosotros ya, digamos, puneños, ilustres, con quienes vamos a conversar los siguientes, digamos, candente en estas semanas, ¿no? La Hermana República de Bolivia, bueno, si podemos llamarle Hermana República, ¿no? Están pues en contra nuestra, ¿no? Han presentado un documento ante la ONU para, o indicando de que los puneños específicamente se están apropiando supuestamente de sus danzas, ¿no? De su música, de sus danzas, ¿no? Y para ello hemos querido invitar pues a destacados puneños que nos acompañan la noche de hoy para poder conversar, ¿no? Más que todo conversar sobre este tema importante que diríamos ha traído pues mucha cola en estos días, ¿no? Está con nosotros ya el doctor Juan José Calizaya. Se va. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches a cada uno de los panelistas presentes, igual a toda la amable teleaudiencia. Muy contento de poder participar en esta noche y compartir algo de lo que representa nuestra cultura, nuestra religiosidad, nuestra fe, devoción, que está expresada en las diversas danzas que por supuesto tienen vida con la música misma que emerge, ¿no? Del corazón, del talento humano, ¿no? Del hombre altiplánico. El pasado martes, ¿no? En la Casa de la Cultura hacíamos referencia de varios aspectos, ¿no? Importantes sobre el valor que tiene estas expresiones artístico-culturales en nuestra región, porque definitivamente Puno, ¿no? Ahora sí podemos una vez más confirmar de que Puno representa al Perú, ¿no? Entonces, esa denuncia un poco falaz, ¿no? Insulsa, ya la ONU se ha manifestado, la UNESCO, perdón, se ha manifestado y ellos han hecho referencia de que la UNESCO no es un espacio para denuncias, sino más al contrario, es para poder valorar, revalorar, promocionar, ¿no? De lo que es el patrimonio cultural, sea material e inmaterial, ¿no? Entonces cada pueblo, cada espacio geográfico tiene su manifestación artístico cultural propio que se valora y ellos cumplen con esa función. Casi en otras palabras ha desestimado esa denuncia. Perfecto, muchas gracias, doctor Juan José. También con nosotros ya, un gran amigo, Henry Flores. Él también, digamos, ha tenido a bien de rehacer varios trabajos, ¿no? En esto, por ejemplo, de la declaratoria de la Morenada como patrimonio cultural, la Diablada, la Llamerada, ¿no? Henry está con nosotros. Henry, muy buenas noches. Buenas noches, Marco, buenas noches, René, buenas noches, José, y a toda la teleaudiencia acá de tu programa. Sí, bueno, nosotros hemos hecho un trabajo para declarar todo lo que es Morenada, Diablada y también la Llamerada. Pero este trabajo no ha sido solo, ¿no? Es un trabajo conjunto, ¿no? Con especialistas, sobre todo también con los portadores. En este caso son los conjuntos, las Morenadas, las Diabladas, las Llameradas también, que han puesto de su parte, han alcanzado la documentación y ya hemos cumplido con todo el proceso. Y cabe destacar que el Ministerio de Cultura es bien riguroso, ¿no? Para la revisión de documentos y todo el aspecto sustentatorio, el aspecto teórico y sobre todo de que los portadores también posteriormente se comprometen, ¿no? Al cuidado y a velar pues sobre esta expresión de danza, ¿no? En todo caso, nosotros no hemos sorprendido, no hemos hecho nada que no salga dentro de lo que es la investigación científica y más bien nos ha felicitado y tenemos todo el respaldo, ¿no? Y vamos a seguir en ese proceso porque creo que nuestro patrimonio y sobre todo nuestra soberanía nos permite sustentar pues ampliamente el origen de muchas danzas que tenemos pues en la región de Puno. Gracias por tu presencia, Henry.
Está con nosotros también nuestro gran amigo, directo profesional, René Calcí, desde la ciudad de Juliaca, ¿no? Doctor René, muy buenas noches. Buenas noches, digo, un saludo aquí a Henry, a José, a todos quienes están en el set, también a quienes nos escuchan, nos ven, ¿no? Sí, hemos estado conversando estos temas y es importante seguir tratando, pero de la manera más seria, rigurosa, sobre todo documental, porque, por ejemplo, se habla de los orígenes de algunas danzas y nosotros nos preguntamos, ¿no? Porque siempre esto llama la atención cuando es origen, por ejemplo, origen de la domesticación, origen de la papa. ¿Dónde es pues el origen de la papa? No va a ser pues donde no hay variedades de papa. Tiene que ver donde hay variedades, y donde hay más variedades, ahí se originó, pues es una cosa concreta, ¿no? Si no, nosotros vemos, por ejemplo, aquí, como decíamos, ¿no? Aquí hay emporios dancísticos. Como provincias podemos ver a Zángaro, Lampa, que son potenciales. Hasta como distritos, tenemos, ¿no? Ácora, pues un distrito, Conime es otro distrito, y así podemos ver, aquí hay muchos emporios en lo que es la región Puno, el departamento de Puno, ¿no? Y otra cosa, nosotros también tenemos amigos bolivianos, conversamos, le decimos, por ejemplo, ¿qué departamento de Bolivia tiene, digamos, danzas o cuántas tienen? Nos señalan decenas, apenas superan, digamos, el medio centenar, ¿no? Algún departamento. Pero aquí en Puno nosotros tenemos pues centenares de danzas, o sea, aquí no hay, no, estamos hablando por departamento, ¿no? Como departamento, ¿no? Son centenares y eso pues inobjetable, ¿no? Ahora, no solo es cantidad, sino también es variedad, ¿no? Entonces, la festividad Virgen de la Candelaria es una demostración de danzas de las 13 provincias del departamento de Puno. Y aquí vemos variedad, vemos cantidad. ¿Y cuántos conjuntos participan? Entonces acá estamos hablando de más de 200 conjuntos, ¿no? Y si hablamos de danzas exclusivas, estamos hablando también de una buenísima cantidad de danzas. Y eso no es comparable. Pues, veamos las cosas como son, ¿no? Y esto tiene todo un trasfondo histórico, ¿no? Y por gusto estamos, digamos, viendo algunas cosas y sin argumentos. Más bien ahí sí, inventándonos de repente algún mito, inventándome alguna procedencia, ¿no? Entonces, ese es el tema. Por ejemplo, la fuente documental es clarísima, ¿no? Mira, vamos a mostrar solo la referencia de cronistas, ¿ya? De 3 cronistas, digamos, ¿no? Uno, el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega habla pues de todo el Tahuantinsuyo, está hablando. Y cuando pondera diferentes rubros ahí, y en su libro conocidísimo, ¿no? Llega música y danza. Música, pondera a los collas, que son los mejores músicos del Tahuantinsuyo. O sea, está clarito, ¿no? ¿Y qué instrumento da relieve, no? Al siku. Entonces, y habla de los collas, pues. Y los collas, pues, estamos hablando de Puno, pues no estamos hablando de otro lugar, ¿no? Si vemos también a Felipe Guamán Poma de Ayala, por ejemplo, cuando habla de la fiesta de los collasuyos o fiesta de los antisuyos, y no solo eso, hay muchísimas referencias, ¿no? Y lo que es Puno, las 2/3 partes de Puno estuvo en el collasuyo, 1/3 parte estuvo en el antisuyo. Es más, las capitales del collasuyo y la capital del antisuyo estaban en territorio puneño. Entonces, eso es distinto, es la fuente, ¿no? Ahora lo otro, Bernabé Cobo, a más de una centuria que estuvo acá, él vio una fiesta de Corpus Christi. La fiesta de Corpus Christi es la fiesta más importante de la colonia, ¿no? Entonces, y en esa fiesta ve y dice, en un pueblo del Collao. Y cualquier cronista cuando habla del Collao está hablando de lo que hoy es el departamento de Puno, ¿no? Entonces está diciendo, en un pueblo de Puno vemos la fiesta de Corpus Christi y hay 40 danzas y da reseña de algunas danzas, ¿no? Entonces, esas 3 crónicas, por ejemplo, son lapidarias en otra palabra, ¿no? Y son concretas, o sea, son claras, ¿no? Si podemos ver de Martín de Murúa o podemos ver de Ludovico Bertoni y así podemos ver una serie de referencias, ¿no?
Entonces, solamente eso indicar y más bien yo quisiera que este debate continúe, no hay ningún problema y sigamos mostrando las cosas como deben ser. Nada más. Perfecto, gracias, doctor René. Bueno, esto se veía venir ya, Henry, ¿no? Ya hace mucho tiempo que ya se tenía de repente, diríamos, este inconveniente, ¿no? Con los bolivianos, ¿no? Pero llegar a enviar un documento, ¿no? Digamos, para que se pueda rectificar, ellos piensan, ¿no? De esa manera, este tema. Bueno, me parece que más es por la danza de la diablada y la morenada, ¿no? Bueno, yo diría más bien que podría ser un distractor político en el caso de Bolivia con la crisis que tiene, ¿no? El gas, la falta de dólares, por un lado, y por otro lado también ya está en época electoral, preelectoral, y obviamente necesitan pues ciertos caudillos, ¿no? Para que defiendan pues ciertos aspectos que está descuidando el gobierno, ¿no? Como lo han mencionado, porque no es la queja por parte del Ministerio de Culturas de Bolivia o el municipio o el Comité de Salvaguardia de la festividad o del Carnaval de Oruro, ¿no? Sino es una asociación de tantas que hay que está haciendo pues todo, digamos, una campaña, ¿no? Que va en contra de aspectos históricos, tradicionales, ¿no? Y con un discurso de odio que lamentablemente está teniendo pegada en algunos sectores, porque también no son todos, ¿no? Ahora, si vamos un poco al aspecto histórico, en este trabajo que he venido realizando, he entrevistado con bastante gente, ¿no? Hay gente mayor, y que básicamente, ¿qué te indican, no? Que el pasarse de la frontera entre conjuntos era lo más común, ¿no? Visitar, digamos, alguna fiesta, en el caso de Bolivia, en el departamento de La Paz, incluso en Oruro, eran bien recibidos, ¿no? Hasta el día de hoy están siendo recibidos también en el caso de, digamos, cuando hablamos de Moconima, ¿no? Vienen también los bolivianos en su música, en Yunguyo, de igual manera, en Desaguadero, o sea, hay un hermanamiento, ¿no? Pero sin embargo, en los últimos años hay discursos políticos, ciertos intereses que están buscando la confrontación y de esa confrontación generando pues ciertos aspectos políticos que indican pues cierto caudillaje, ¿no? Para decir yo he defendido mientras el gobierno no lo hizo, ¿no? Pero yo dije me puse en contra. Nada de eso, lamentablemente eso es lo que está sucediendo, pero yo diría más bien, y preguntemos, hay muchas familias que están en ambos países, ¿no? Y no están con esas disputas, hay bastantes gente que me han comentado, ¿no? Que nosotros nos visitamos, no se reciben bien y cuando vienen acá hacen lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que nada bien hacemos, ¿no? En seguir pues este discurso de odio, pero también yo creo que hay que esclarecer ciertos aspectos que tienen que ir pues, con un sustento histórico, con un sustento, digamos, que tiene que ser por una investigación científica. Claro. Doctor Juan José, vamos también a tener su opinión en torno a esto. ¿Qué se está haciendo ahora en Puno? Diríamos, ha habido una reunión del Comité de Salvaguarda de la Festividad de la Virgen de la Candelaria. Este es el inicio, de repente, diríamos, de actividades que van a, digamos, encaminar para poder tener un resultado y poder, de repente, debatir, pues, ¿no? Con los bolivianos. Sí, bueno, Marco, mi nombre es José Calizales. Hay una fusión de diferentes instancias, ¿no? Que aquí en la región se ha instituido como tal desde ese compromiso que se ha asumido en el 2014, ¿no? Al ser nominados como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que luego después de 3 años, ¿no? 3 años ya se constituye lo que es el Comité de Salvaguardia, ¿no? Para efectos de cautelar, ¿no? De trabajar conjuntamente con todas las instituciones, organizaciones vivas que tengan que ver con la planificación, organización, ejecución, ¿no? De lo que representa esta festividad, ¿no? Y con cada uno de sus tintes tan especiales que solo aquí en Puno puede darse, ¿no? De lo que son las danzas originarias, las danzas mestizas, ¿no? Que por supuesto todo ello está en torno a lo que es nuestra fe, a nuestra patrona de Puno, a la Virgen de la Candelaria. Y cuando hablamos de la Virgen de la Candelaria, efectivamente está íntimamente relacionado con lo que es la evangelización, ¿no? Como católicos, como cristianos, que sí tenemos que hacer referencia sí o sí
A ese antecedente histórico, ¿no? Porque para bien de Puno, de Perú, ¿sí? Los dominicos son los que han llegado primeros aquí a la ciudad de Puno y específicamente a Juli, ¿no? Luego los jesuitas, y ellos han dejado pues todo un legado de mucho trabajo de evangelización a través de las famosas doctrinas que hoy en día se conocen como las parroquias. Entonces, esta presencia de evangelización no solo se ha dado a nivel de Perú, sino en todo Sudamérica, América, ¿no? Porque y muchos países inclusive llevan nombres, ¿no? De índole religioso, católico, ¿no? Asunción o la República Dominicana, que es de los dominicos, ¿no? De Asunción de Paraguay, Santa Fe, ¿no? ¿De dónde viene Santa Fe? De Bogotá, y así podemos enumerar cantidad de pueblos que han sido evangelizados y llevan ese nombre. Y aquí en Puno, pues sí, vemos hoy en día, ¿no? Hasta la actualidad, esas congregaciones que han llegado, como son los mercedarios, ¿no? Los franciscanos, los jesuitas, bueno, que ya se han retirado, han estado también los salesianos, los diocesanos, por ello que fíjese que el último, bueno, el actual obispo, ¿no? Jorge Carrión, él es diocesano. El anterior, Jesús Mateo Calderón, él era dominico, ¿no? De la Orden de los Predicadores, de la Compañía de... Luego el anterior, Julio González Ruiz, es de la congregación salesiana. Había también un franciscano que es Salvador Herrera, ¿no? Y así podemos enumerar los obispos que corresponden a diferentes congregaciones, ¿no? Religiosas, y por supuesto ellos han utilizado varios medios de evangelización, y una de las principales, fundamentales, pues es la música y la danza, ¿no? Esa música y esta danza que han llegado conjuntamente con lo que es la tradición, la costumbre, a la usanza europea. Y aquí tenemos varias danzas que se han adoptado como tal, ¿no? Por ejemplo, esto de la zamacueca es más clásico, que se ha dado en varios países de América Latina, ¿no? Aquí en el Perú, como es la marinera peruana, ¿no? En Bolivia, la cueca, ¿no? O en Chile igual, la cueca, ¿no? O la samba en Argentina, que viene a ser, que tienen el mismo diseño rítmico, ¿no? De la zamacueca. De igual manera, esto de la tarantela, ¿no? Hay varios temas que tienen casi la similitud, no solo del diseño rítmico, sino también melódico, con lo que es las famosas tarantelas, ¿no? O las valencianas. Entonces, así podemos ir identificando varias danzas que han llegado de Europa, y nosotros aquí en América, pues nuestros antepasados lo han asumido como tal y lo adoptan con las propias características, ¿no? Que se tienen. Por ello que, por ejemplo, esto de la diablada, el autosacramento, ¿no? Que se da en Juli, ¿no? Y así está registrado en todos los documentos que ha hecho referencia el doctor René, ¿no? De los cronistas, de los mismos lingüistas, ¿no? Entonces, tenemos, creo, de sobra, no necesitamos argumentar ninguna situación imaginaria, creativa, como lo están haciendo, ¿no? En todo caso es de aclarar, ¿no? Y poner en claro todos estos antecedentes o acontecimientos que tienen fundamentos no solo legales, sino también históricos, ¿no? Como fuentes de primera mano. Ha causado mucha expectativa, pues, ¿no? En estos últimos meses, que lamentablemente, pues, los bolivianos inclusive ya han llegado al extremo del insulto, ¿no? A través de las redes sociales, ¿no? Ante este hecho, doctor René,
¿Qué estaban, digamos, planteando a través, digamos, de las organizaciones? Bueno, creo que la federación hasta ahora no se ha pronunciado, ¿no? No tiene un pronunciamiento hasta ahora la Federación Regional de Folclore y Cultura, pero sin embargo, personas como ustedes, ¿no? Están de repente saliendo a defender, ¿no? Estas versiones. Así es, sí, nosotros siempre permanentemente hemos estado organizando certámenes, ¿no? Y con ocasión de la festividad, con ocasión del aniversario de Puno, y siempre se ha estado también indagando, publicando libros, hablando de la festividad. La devoción a la Virgen de la Candelaria es antiguo acá en Puno, ¿no? Entonces, el primer registro que se tiene es de 1696, cuando un anexo de el pueblo de Huancané, Arcani, tiene la advocación de Virgen de la Candelaria, ¿no? Claro. Y después, décadas después, aquí en Puno, en las viviendas puneñas, tanto en la villa de Nuestra Señora de Concepción y San Carlos, como en el pueblo de San Juan, que es el más antiguo, el pueblo de San Juan, ahí ya veneraban a la Virgen de la Candelaria, ¿no? Es en el marco de la rebelión tupac-amarista en donde que se acentúa más. Y bueno, según todas las informaciones documentales que se tiene, la festividad comenzó el 2 de febrero de 1782. A 5 años de instaurada, en 1787, hay un documento en el Archivo Regional de Puno, donde podemos apreciar que el santuario de la Virgen de la Candelaria era el templo de San Juan, ¿no? Claramente, ¿no? Y se hacían misas semanales. Y ahí, en esas misas se ponía justamente la imagen de la Virgen de la Candelaria. Esto en 1787, reiteramos, ¿no? Hay otro documento de 1792, conserva el ingeniero Eduardo Paredes Chuquihuanca. Ahí claramente habla, dice, hoy 2 de febrero es Día de la Candelaria, ¿no? Esto es la festividad de la Candelaria, ¿no? Ahora, hay otro documento, un inventario de 1800, y en ese inventario ya la Virgen de la Candelaria es patrona de Puno. Ahora, en el paso de la colonia a la República, ahí la Virgen de la Candelaria se empodera, se entroniza como patrona principal de Puno, ¿no? Es más, aquí en Puno, el 27 de diciembre de 1824, el general argentino Rudecindo Alvarado proclama la independencia del Perú en la Plaza Mayor. Y 3 días después, los puneños de entonces juran sostener la independencia. Si bien el acto de la proclamación ha sido un acto imponente, solemne, militar, en cambio el acto de la jura fue a la usanza puneña. Además de ser acto imponente y militar, ha sido un acto festivo. Hay documentos, muchos documentos, los hemos demostrado, están en el último libro que se publicó, donde el primer prefecto de Puno, Pedro Miguel de Urbina, ordena a los intendentes de las 5 provincias, indicando que vengan con sus demostraciones de regocijo. En otro documento, vengan con sus bailes. Así fue la jura de la independencia, porque en Puno Pueblo siempre se danzaba, se hacía música, ¿no? Entonces la fuente documental es clarísima, ¿no? Y después, ya, la evolución de la festividad en el periodo republicano todos conocemos. Claro. Henry, tú, digamos, aparte de hacer estudios de la danza, de la morenada, de la diablada, también has estado indagando sobre el carnaval de Oruro, ¿no? Sí, y bueno, yo te digo, he viajado, he estado en Oruro, conozco, he comprado bibliografía, y eso lo he hecho incluso antes de ser antropólogo, de empezar a estudiar, digamos, con mi especialidad, ¿no? Que es en el campo de la antropología acá en Puno. Y bueno, siempre interesado allá, ¿no? He estado en sus convites, he estado en el carnaval, ¿no? Cuando era estudiante de colegio. Y a mí me sorprendía, ¿no? Decir los mitos, ¿no? Y los mitos, cómo sustentan, y lo han tomado como una verdad. Y bueno, decía, bueno, parece lógico, ¿no? Bien, ¿no? Pero cuando vas investigando posteriormente, ya estudiando ya en la universidad, y empiezas un poco a poder discernir lo que es la tradición oral y las diferentes narrativas,
y a clasificar, ¿no? En lo que es mito, cuento, leyenda, incluso fábula, ¿no? Y obviamente te das cuenta que los mitos no son verdades, ¿no? Pero hay un estudioso bien importante, es Mircea Eliade, ¿no? El gran estudioso de las religiones, que él indica, ¿no? Que cada mito es la verdad de un pueblo, ¿no? Por eso lado se respeta, ¿no? Es su verdad, ¿no? Porque los pueblos mayormente explicaban pues el origen, digamos, de un cerro, ¿no? Que a través de los dioses se pelearon y castigaron y se convirtieron en piedra, ¿no? Bueno, es la verdad de una colectividad, se respeta, pero cuando confrontas con la ciencia, cuando confrontas con la geología, ese mito obviamente no es verdad, ¿no? Entonces, cuando analizas en el caso del carnaval de Oruro, la diablada que tanto sustentan, y hablan de las 4 plagas, y hablan de Dios Huari, ¿no? Con su disputa con Pachacamac y la Ñusta, y esas 4 plagas pues que asolaron pues a los antiguos Urus, te das cuenta pues es mito, y un mito no es verdad. De ahí viene pues, el término mitómano, ¿no? Cuando una persona miente, ¿no? Entonces estos mitos, si bien es su tradición oral de ellos, no pueden sustentar ciertas realidades vigentes en la actualidad. Un mito no es verdad, es una explicación prelógica del origen de algo, asociado a la religión, asociado, digamos, a un aspecto festivo, da origen, pero en verdad, en lo que es la realidad, no es verdad, ¿no? En todo caso, el carnaval, la diablada, que sustentan tanto los vecinos de Bolivia, de Oruro, están sustentando sobre una falacia, y eso para la ciencia obviamente está totalmente rechazado. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por aspectos históricos, documentales, como bien sabe nuestro amigo René, o si no, también por parte de la arqueología, la geología, la antropología, ciencias que te van a ayudar a entender ese pasado. Y obviamente, cuando sustentas que el dios Huari, pues, que envió las plagas y ahí encuentras ciertos roquedales, en definitiva no es verdad. Ahora, este mito incluso se parece a muchos mitos que tenemos en el Aceru Pajata, en Yunguyo, ¿no? Donde dice, bajó una serpiente y esa mierda que le cortó la cabeza, ¿no? Y hay unas rocas ahí, ¿no? Pero ese es el proceso geológico. Ahora la explicación le da pues la gente, ¿no? En Huancanemo también tenemos otra explicación, igual de las serpientes, ¿no? Acá en Puno tenemos, digamos, San Miguel Arcángel, cuando baja pues también una serpiente, un acero, el dragón, otros dicen, ¿no? Y le va cortando en una pelea, en una disputa, ¿no? Y se van formando pues el cerro de Huatzapata, los cerros de los conglomerados rocosos que están en la Icacota, y otro que también está en la entrada de Huáscar y Puno, ¿no? Pero obviamente ante la ciencia, ante la geología, ante otras especialidades, no es verdad, pues, es tradición oral. Y esa tradición oral es lo que ellos están argumentando para sustentar pues el origen de la diablada. Y no va por ahí, sino más bien va por aspectos históricos, que obviamente vinieron pues que en la temprana colonia, en este caso digamos los hispanos, que trajeron mucho de sus fiestas y de sus jolgorios, ¿no? Y estas fiestas y sus jolgorios los impusieron, y como también en el caso de Huamán Poma de Ayala en 1612, donde tiene su publicación, indica pues de que la danza de hispanos no podía bailar cualquier persona, mucho menos los suros, ojo, porque ellos hablan del mito de los suros en el caso de Oruro, de cual deriva el nombre. Tenían que bailar solo caciques principales y sus familiares, sus hijos. O sea, están hablando de una cierta élite para que podrían bailar danzas de diablos o de momoros o cristianos que dan paso a la morenada. Ahora, si cuando hablamos de los suros, ¿qué se dice de los suros? ¿No? Yo tengo una publicación, bueno, vale la propaganda, de los suros, ¿qué dicen la mayormente los cronistas? ¿No? Hablan de gente la más bárbara, incluso lo comparan con animales, ¿no? Y esa es la verdad. Lamentablemente así lo describen los primeros cronistas, ¿no? Gente que comía carne cruda, que mayormente preferían ir a sus a los totorales, ¿no? A sus espedones, donde ellos vivían de la caza de pesca y vivían como salvajes, ¿no? Entonces ellos no pudieron bailar danza del hispano, si bailaron fue posteriormente. Ahora, si hablamos de los urus chipayas, urus moratos, eran de la sociedad de tercera o de cuarta categoría en ese entonces, ¿no? Porque estamos hablando de hispanos, estamos hablando de mestizos, estamos hablando de caciques principales y posterior el resto, y en ese resto estuvieron los urus. Ahora, los urus de Oruro obviamente corresponden a esa categoría como la gente la más bárbara, y obviamente no pudo crear, no pudieron incluso bailar una danza de hispanos. Bueno, una explicación pues que sin lugar a dudas
diríamos, va a tener también cola esto en Bolivia, porque van a reaccionar también ante estos hechos, porque ya los bolivianos reclaman de todo, Henry, cuando tú ya declaras, ¿no? Estamos hablando con fuentes, estamos hablando con documentos, y ojo, cuando el expediente que ellos sustenten para declarar el carnaval de Oruro, no utilizan esas fuentes de los cronistas que te puedo indicar, que tengo acá, a ver, por ejemplo, en el caso de, vamos a ver, Polo de Ondegardo. ¿Qué es lo que dice Polo de Ondegardo? ¿No? Dice que eran pocos e insignificantes por su número y condición social, eran pocos e insignificantes. Otro que dice, no, gente de la más bárbara del Perú, ¿no? Está hablando del Perú virreinado, obviamente, también corresponde a Bolivia. Obscena y comen carne cruda, ¿no? Hay aspectos peyorativos, ¿no? Pero ellos no lo mencionan, pues esto, no lo mencionan en el expediente. ¿Y qué hacen? Sustentan con datos de Puno, de Capachica, del Padre Murúa, de Bernabé de Juli y entre otros más del caso del Perú. Bueno, una explicación muy interesante, por supuesto. Antes de seguir con el doctor José Domingo, vamos a irnos a una pequeña pausa, publicidad, música. Perfecto, vamos un poquito, publicidad. Perfecto, vamos con publicidad entonces, para retornar con más, por supuesto, aquí a través de Orcapata para el Mundo. Bien, estamos de vuelta. Quiero agradecer a todas las personas que están en sintonía del programa, y por supuesto a quienes están también transmitiendo, ¿no? Nos acaban de llamar de la ciudad de Juliaca. Estamos saliendo en señal abierta en el canal 33.4 Fusión TV. Gracias a Jaro, por supuesto, por esta, digamos, preferencia que tiene de poder compartir este programa a través de este medio de comunicación. Y hay dos medios también, Peruana Televisión de Juliaca. Perfecto. Y también vemos a los amigos de la comunidad bellavista, que también están compartiendo a través de la Diablada Bellavista de Gracia. Gracias. Radio San Francisco de Galo, de nuestro gran amigo Galo Medina. Gracias, Galito, por compartir. Radio Binacional de Desaguadero, ¿no? Y de Yucuyo San Francisco. Bueno, hoy día estamos confusos y todavía nos quedaremos hasta las 11 de la noche, ¿no? Perfecto, seguimos entonces con nuestros invitados de la noche de hoy. Con nosotros el doctor José Domingo Tanizaya, el doctor René García, también Henry Juárez, quienes están con nosotros compartiendo este programa de este fin de semana. Doctor José Domingo, vamos a hablar un poquito de lo que son Sí, efectivamente, yo hacía referencia, ¿no?, de la evangelización, la presencia de diversas congregaciones aquí en San, ¿no?, la presencia de muchas congregaciones. Uno realmente es una tierra privilegiada. Ahí en el siglo XVII pues, se encuentra uno con una inmensa población, centros mineros diversos. Españoles y también por los evangelizadores, ¿no? Y cuando hablamos ya casi directamente de lo que representa el arte como medio de evangelización, se presenta la figura del diablo, ¿no? Es que tiene igual casi connotación con la morenada, pero en el fondo pues el diablo nos trae a la concepción, ¿no?, evangélica de lo infernal, lo negativo, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que el diablo está, ¿no?, como presente en la evangelización, ¿no?, del catolicismo para sembrar terror, miedo, ¿no?, el miedo al infierno, ¿no? Entonces esa forma de la concepción que se tiene es propia europea, ¿no?, claro, cristiana, católica, ¿no? Entonces eso no puede decirse que los bolivianos han inventado, ¿no? Ni el mismo Dante Alighieri, ¿no es cierto? Con su famosa obra La Divina Comedia, que nos habla del infierno, el purgatorio, el cielo. Entonces eso deviene pues de muchas culturas, como bien lo ha manifestado licenciado Henry Flores, ¿no? Es bíblico, es mitológico, ¿no? Viene
muchas culturas antiguas, ¿no? Por ejemplo, de los babilonios. Bueno, entonces como instrumento de evangelización, sí, no solo aquí en Puno. Podemos ver también unos murales del famoso templo de San Pedro de Andahuaylillas, he hecho estos apuntes, en Cusco, que es conocido como la Capilla Sixtina de América, y allí es donde aparece pues el mural de Luis Riaño, es un pintor peruano de 1626. Entonces ahí se describe a todo lo que representa pues el purgatorio, el infierno, ¿no? Los ángeles, los diablos mayores, menores, ¿no? El vestuario del infierno. Entonces ya ahí ya la imaginación está pues a todo dar, lo que va a más adelante representar la, digamos, la plasmación en el mismo traje, en los atuendos que se van a representar en estas danzas. Sin embargo, hay un detalle importantísimo que yo quisiera en esta ocasión resaltar sobre el sentido teológico que Gustavo Gutiérrez, ¿no? Con Teología de la Liberación, y hablando ciertos de religión, entonces se da una connotación casi contraria, digamos, a ese tipo de evangelización represivo, de miedo, de temor, ¿no? De castigo con el infierno y todo ello, sino que adquiere otra forma, otra concepción, donde se rompe esquemas y el diablo se convierte, digamos, más amigable de la misma Virgen, y el diablo con ese fervor salta de alegría, de júbilo, es un diablo que se convierte, ¿no? Entonces, que goza, ¿no? de esa fe. Y por ello es que decimos que cuando llega, ¿no? Ya con más fuerza la rebelión de Túpac Amaru y de todos los mártires de aquel entonces, pues han estado en todo el altiplano, desde Cusco, ¿no? Túpac Amaru, Pedro Vilcapasa, Julián Apaza y muchos otros, ¿no? Logrando esta independencia, ¿no es cierto?, en todo el altiplano. Y en ese recorrer encuentran a muchos españoles que fugaban o escapaban vestidos de cura, ¿no? Entonces, se da cuenta pues que esta desacralización que se da, ¿no? De usar estos elementos sagrados de la religión católica cristiana, pues es un medio también, ¿no? Para escapar de este miedo, de ese tipo de evangelización. Y los aymaras, los quechuas, usan de igual manera estos trajes y desacralizan, inclusive toman un copón y allá con chicha, con coca, ¿no? Y vamos a darnos cuenta pues que esa pedrería que hoy en día se usa, ¿no es cierto?, tanto en los trajes de diablada como de la morenada y otras danzas, provienen precisamente de estos hilos dorados, de estas pedrerías preciosas en las cuales estaban ornamentados el traje de los sacerdotes, ¿no? De aquel entonces, de los obispos, del báculo y muchos elementos que utilizaban. Entonces, bueno, hoy en día pues todo ello ya ha quedado, bueno, por eso del avance de la tecnología, pues ahora todo es de fantasía, ¿no? Entonces, ¿dónde se fabrica? Bueno, todo esto se importa, los bolivianos importan de Brasil, los puneños de Bolivia. Entonces, ahí no hay lógica, digamos, de qué patrimonio se podría hablar. Lo mismo podríamos hacer referencia de las famosas máscaras, ¿no? Del año 20, 30, donde las danzas puneñas utilizaban especiales, ¿no? Caretas, ¿no? Y que en el año 50, 60, ya las caretas de yeso que van evolucionando. Yo quisiera en esta ocasión también resaltar la figura del señor Velázquez, que es conocido como Carcar, ¿no? Y muchos carreteros ya, digamos, ahorita que están bordeando los 70, 80 años, conocen al señor Velázquez, y él es el
caretero número uno, que sería importantísimo darle, digamos, la visibilización, el valor necesario, ¿no? Todos a veces nos imaginamos que la Mauta, Edwin Loza es el caretero grande, por supuesto tiene su espacio, su reconocimiento, pero Edwin Loza ha sido alumno de este maestro Velázquez Carcar, ¿no? Que, bueno, nunca lo ha hecho mención. Sin embargo, podemos también, hablando de las caretas, que toda esta iconografía que se presenta en la careta, ¿qué son? Son dragones. Y los dragones pues no hay en América, no hay en Europa, los dragones son occidentales, son chinos, ¿no? Pero bueno, la imaginación pues, ¿no? Entonces, es, bueno, imagínense, ¿no? Es esa presencia que se tiene. Entonces, igual vamos a darnos cuenta que realmente es una fusión de varias culturas, ¿no? Tanto de Europa, de África, de países orientales que llegan pues a Perú y se configuran en lo que ahora son ya pues los trajes, la careta misma, tanto de la morenada como de la diablada. Claro, en efecto, digamos, una aclaración muy, ¿no?, muy buena en torno a la danza de la diablada, ¿no? O al diablo, ¿no? Específicamente al diablo, ¿no? Henry, vayamos un poco a hablar de lo que es la morenada, ¿no? Tú has hecho todo un estudio para que esta danza sea declarada como Patrimonio Cultural de la Nación y, por supuesto, esto creo que ha traído mucha cola y ha hecho pues que haya este tipo de comentarios en Bolivia, ¿no? Sí, pero bueno, lo importante es que se ha hecho muy objetivamente, ¿no? No se ha hecho para rivalizar con nadie, pero si quieren respuesta, se va a dar, ¿no? Pero también quiero aclarar el punto, ¿no? En el caso de dragones, que hoy día le llamamos, ¿no? Pero, digamos, no solamente es en China, también en Europa había esas creencias, ¿no? De los antiguos dragones. Tenemos en México, que es Quetzalcóatl, ¿no? Que es la serpiente emplumada. Acá también se habla de un gran amabro, ¿no? Ahora también lo más importante en el caso de Harry Shopping, tiene su trabajo, ¿no? Antropólogo, Magia en Chucuito, ¿no? Y él hablaba también pues de serpientes, ¿no? Incluso de 3 cabezas, ¿no? Que le contaban dentro de la mitología aymara, ¿no? Entonces yo creo que también estos aspectos hay que tomarlos en cuenta. No es que lo han traído, sino que muchos de estos han sido representados dentro de esa fauna sagrada también que había pues en las antiguas creencias, ¿no? Yo creo que todavía falta mucho que develar, entender también sobre ese aspecto, ¿no? Porque en el caso del culto tanto a las serpientes, sapos, peces, ¿no? Es universal y están asociados al culto al agua, ¿no? Y entonces las creencias en el caso del mundo andino también estaban referidas a esos aspectos, ¿no? Ahora, en el caso de la morenada, ¿no? Hay que entender que después de la expulsión, ¿no?, de los musulmanes, los moros, en la península ibérica, que estuvieron invadidos por más de 800 años, y estamos hablando de la época de la Reconquista, ¿no? Y esta duró hasta 1492, que expulsan pues hasta los últimos moros, ¿no?, de lo que es la península ibérica, ¿no?, lo que es España, hablamos de la España imperial de ese entonces, ¿no? Y ellos crean pues una danza en conmemoración a ello, ¿no? Y la danza es moros y cristianos, y esa danza de moros y cristianos se ha traído pues al nuevo continente y en varias zonas se baila, ¿no? Y en cada zona también ha tomado sus propias características. ¿Y qué consiste, no? Donde pasan pues los vencedores, que serían los cristianos, los hispanos, se ven reflejados ahí, y los morenos, ¿no?, los musulmanes, ¿no?, moros y cristianos, los moros pues son los vencidos, ¿no? Y que pasan pues detrás de ellos y que han sido pues de una forma de demostrarlos entre vencedores y vencidos, ¿no? Entonces también tiene un elemento que es una matraca, y la matraca, si bien lo analizamos su origen, es también de carácter morisco, musulmán, ¿no? Y que obviamente lo trajeron los hispanos como forma de campana para llamar a las procesiones, ¿no? Ahora, cuando trajeron esta danza al nuevo continente, estaba de moda, ¿no? Porque era una danza pues de esa España imperial, ¿no? Pero que tiene matices también del folclore medieval. Si bien estamos hablando en plena época del Renacimiento, todavía se practicaba el folclore medieval.
ese arte que tienen ahí en los trajes es barroco, netamente, y la máscara también viene de esa procedencia porque también es arte grotesco, ¿no? Que también ha sido de influencia porque habían encontrado unas cuevas, unas grutas, pues ahí en Italia, ¿no? Donde encuentran representaciones con facciones exageradas. Y esas facciones exageradas servía pues para caracterizar los defectos del hombre, ¿no? Y en este caso los morenos son los que, digamos, tienen pues esas características por los defectos, ¿no? A diferencia de las imágenes cristianas que son más perfectas, iluminadas, bellas, y así lo encontramos pues en el arte, digamos, en las pinturas, ¿no? Pero en la danza ha servido también como un elemento para mostrar ese poder de esa España, de ese entonces, ¿no? Y lo han representado, y obviamente entre vencedores y vencidos, porque adelante va el virrey, ¿no? Van los cristianos y van a comer. Con el tiempo ha ido desapareciendo este término de cristianos y se ha quedado con morenos o moros, que hoy en día han dado paso a lo que es la morenada, ¿no? No se trata de una invención de una, dos o tres generaciones, o que mi abuelito, mi bisabuelo se acuerda que se juntaron y vamos a inventar una morenada. Nada de eso, eso viene de mucho más antes. Y hay fuentes que obviamente sustentan todo ello y que esto supera más los de los 400 años, porque las características obviamente que tiene el traje no tiene precedentes andinos. Tiene que venir de algún lado, y lo trajeron los hispanos, y la pedrería, los trajes, toneles, pues te hacen recordar a antiguos soldados, antiguos pues guerreros, pues musulmanes, ¿no? Y la matraca obviamente es parte de su identidad, ¿no? La matraca es parte de la identidad, como hoy en día también es parte de la identidad, digamos, de algunos grupos que en la matraca pues ponen pues, y si son carniceros, ¿no? Están representados por toritos, ¿no? O si son, digamos, transportistas, pues un carro, ¿no? Pero cuando analizamos, el origen es netamente morisco, y obviamente te indica pues la procedencia de su portador, en este caso morenos o musulmanes. Una excelente aclaración también, doctor René. Vamos también a proseguir con esto de la morenada todavía, ¿no? Usted también ha hecho varios estudios. Claro, antes de la morenada, la danza se llamaba Los Morenos. Y esto de los morenos viene desde épocas coloniales, ya lo explicó acá Henry. Pero si nosotros revisamos, por ejemplo, Vía República, siglo XIX, encontramos vasta información sobre los morenos. Y si seguimos revisando, llegamos al siglo XX, toda la primera mitad del siglo XX, periódicos de aquí, de Puno, Arequipa, Cusco, Lima, está la danza de los morenos. Estamos hablando de la festividad Virgen de la Candelaria, ¿no? Entonces, ahí tenemos muchísima fuente documental. Nosotros escribimos un libro, Virgen de la Candelaria, la festividad. Ahí recogimos varias versiones de los morenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice que la primera morenada institucionalizada del otro lado es de 1913. Y eso es lo que ellos mismos afirman, ¿no? Entonces, 1913. Nosotros cogimos el Eco de Puno de 1912, un año antes, y el Eco de Puno dice: 3 partidas de morenos recorren la festividad Virgen de la Candelaria, un año antes, ¿no? Ahora, en 1913, el abogado arequipeño J. Víctor Neira, por entonces era secretario de la Corte Superior de Justicia de aquí de Puno, él ve la festividad Virgen de la Candelaria, se deslumbra y escribe un artículo con el título Los Morenos, lo publica en el Eco de Puno. Es la primera reseña clarísima de la danza de los morenos, y está ahí, habla de su coreografía, habla de su música, habla de su vestuario, y habla de su indumentaria, también alude a la matraca. Entonces, a pesar de ser pequeño el artículo, es casi completo. Entonces, y en 1913, mientras allá estaba institucionalizándose, aquí un año antes ya habían 3. Y es más, ya se daba la descripción de morenada, y no hay nada de morenada. Años 10, 20, ni aquí ni allá, nadie habla de morenada, es morenos, ¿no? Entonces, ahora, eso es la fuente documental, periódicos. Ahora vemos la fuente visual, fotografías. Entonces,
Todos conocemos trabajos de 1925 de Martín Chami, por ejemplo, ¿no? 1925 aparecen, ¿no? Pero antes, afortunadamente, hay dos fotografías importantes. ¿Ya? Una, este año, hace pocos meses lo encontró el doctor Elar Cheña Flores. Y si ustedes entran a su Face, está de portada de su Face una foto de Los Morenos, 1913, Plaza Grau de Juliaca. Hoy día Plaza Bolognesi se llama, ¿no? Entonces, está clarito, está la estación, están Los Morenos y el año 1913. Ahora, hay otra fotografía de un fotógrafo arequipeño, es de más antes, también es de la misma ciudad de Juliaca. Entonces, no solo en Puno, en Juliaca, en Lampa. En Lampa, Waldi Herrera, que es directivo ahorita de la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno, es relampeño, su papá fotógrafo, y él conserva una reliquia familiar de sus padres, abuelos, tiene una decena de trajes de morenos, y la catalogación que están haciendo, 1910. Entonces, acá ya no estamos hablando de fuente documental, de fotos, sino ya de indumentaria. Y ahora hay otra, también en Juliaca. Hay una cantidad de indumentaria de los morenos que logró conseguir y conservar el historiador Donato Pilco Pisano, es un historiador juliaqueño. Él es de formación de carrera, él se ha graduado de historiador en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa con una tesis sobre Juli. Entonces, lamentablemente falleció joven, pero dejó un hermoso museo, biblioteca y un repositorio de indumentaria de danzas. Y ahí está la danza de los morenos. Lamentablemente, como decía, falleció joven, lo tenía su hermano, Darío Pilco Pisano, su familia, Darío, ingeniero, que falleció en la pandemia, después ya los familiares de Darío, y hay varios ejemplares. Afortunadamente yo logré comprar un traje, tengo un traje de los morenos, es de mi propiedad ya, ¿no? Fines del siglo XIX. Entonces, las pruebas están claras, o sea, están los años, está la indumentaria, están las fotos, están los registros. Entonces, es eso. Entonces, aquí en Puno, después de los morenos, la morenada. Pero ¿cuál es la institución que simboliza el paso de los morenos a la morenada? Después de la morenada Horcapata. Antes de la morenada Horcapata, participaban en la Candelaria como morenos, con ese nombre, morenos, de Horcapata. Inclusive tenía otro nombre, pero como morenos, ¿no? Después ya adquiere el nombre de Morenada Horcapata. En Puno, la institución emblemática y simbólica del paso de los morenos a la morenada es indiscutiblemente Morenada Horcapata. Y las dos primeras morenadas de Puno son justamente Morenada Horcapata y Morenada Chuyuni, que lamentablemente desapareció, ya se extinguió. Bueno. Bien, perfecto, muchas gracias, doctor René, por esta aclaración, por esta explicación. Bueno, estamos ya casi en la parte final. El doctor José Domingo Calizaya también nos quiere dar algunas versiones en torno, por ejemplo, a la música, ¿no? A esta música, por supuesto que, sin lugar a dudas, pues también, ¿no? Digamos, es parte del folclore, digamos, de todo lo que significa, pues, nuestras danzas, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Sí, efectivamente, creo que cuando hablamos de la danza, tenemos que dar aspectos bien claros, no tanto a lo que es traje, a la música y la esencia misma de la danza, ¿no? Entonces, digo siempre, no hay danza sin música, ¿no? Entonces ambos van de la mano y como tal, pues, no, digamos, al hacer un análisis estructural, armónico, melódico de lo que es la morenada o la diablada como danza, su música pues tiene características propias. Entonces eso también yo hacía recomendación, ¿no? Al Comité de Salvaguardia de
la morenada como de la diablada, para que puedan tomarse muy en cuenta las características que tiene las composiciones de morenada puneña, frente a las composiciones que también tiene su valor, ¿no?, de los músicos bolivianos. Que dicho sea de paso, creo a nivel de lo que representa la música, no hay mucha controversia en este sentido, digamos, de hacer estos intercambios, porque siempre se ha dado, ¿no?, de que bandas de Perú vayan a Bolivia o de Bolivia vengan. Y históricamente está demostrado que siempre se ha tenido una afluencia fuerte de bandas bolivianas, ¿no? Y son los grupos más emblemáticos de morenadas, de diabladas, que pues se lucían, y eso es algo que tampoco no podemos negar. Sin embargo, desde el año de 80, ¿no?, del siglo XX, se da pues una revolución enorme en lo que es la presencia de las bandas peruanas, ¿no? Entonces la formación técnico-académica de las escuelas de bellas artes o de las escuelas de formación artística le han dado un toque ya técnico-académico, ¿no?, para que los compositores peruanos puedan formar sus bandas e inclusive superar enormemente, ¿no?, a lo que es, digamos, las características de una banda boliviana, ¿no? Hoy en día las bandas peruanas se llaman banda orquesta, ¿no?, y han incursionado varias innovaciones, empezando, digamos, de todo su equipo instrumental en lo que es percusión, ¿no? Y además la adición de varios instrumentos, no solamente, digamos, trompeta primera, segunda o bajo 1 y 2, sino también están los instrumentos de cañas, están los saxos y otros instrumentos, ¿no?, que son los clarinetes, los pícolos, que le dan un colorido armónico, ¿no?, contrapuntístico a esta melodía, sea de la morenada como de la diablada. Entonces, tal vez sea en otro momento, digamos, de dar a conocer las características que debe tener la morenada puneña como composición frente a lo que es la composición boliviana. Claro, perfecto. En la parte musical también, por supuesto, nos comentaba el doctor José Domingo Calizaya. Bueno, hemos hablado ya de la danza, de la festividad, de la música, Henry. Ahora vayámonos ya casi en la parte final. Tú eres parte, ¿no?, del Comité de Salvaguarda de la Festividad de la Virgen de la Candelaria. ¿Qué acciones están tomando de repente para lo posterior ya? Bueno, se están llevando reuniones, ¿no? Esta semana también vamos a tener otra reunión, se están preparando algunos documentos, ¿no?, que se van a hacer alcance al UNESCO y también de difusión nacional, ¿no?, para salvaguardar. Y lo importante también es que como peruanos no vamos a permitir que vengan a nuestra casa a ofendernos, ¿no? Primero, que no se dejen sorprender muchas autoridades como alcaldes, ¿no?, en los diferentes distritos y provincias en el ámbito peruano, que no permitan, pues, porque van disfrazados supuestamente de hermandad, pero al final lo único que hacen es, digamos, ofendernos en nuestra propia casa, y eso no hay que permitirlo, ¿no? Segundo, ante las declaraciones de uno u otro, en el caso del señor Napoleón Gómez, es lamentable, ¿no?, que se manifieste de esa forma, generando todo un discurso de odio, sobre todo en el caso de lo que él defiende, el carnaval de Oruro, que mayormente está sustentado sobre la diablada, ¿no? Creo que no he entendido bien qué es la diablada y qué significa, porque primero, lo fundamental es que cada danza da un mensaje a la colectividad, ¿ya? Es una forma de comunicación no verbal, y como obra teatral está fundado en los 7 pecados capitales, y esos 7 pecados capitales lo han hecho con el afán de corregir a la población, ¿ya? Corregir a la población para que tengan una vida conforme a ley, conforme a la religión cristiana, ¿no? Y si vemos estos 7 pecados, como lo ha indicado, digamos, si bien no está en la Biblia,
sino esto más o menos nace en el siglo VI, siglo VII con Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino hace pues una clasificación de pecados, el cual es el hombre tiene que de alguna forma corregir y no cometer, ¿no? Porque él hace una comparación con el diablo, ¿no? Y más o menos va pues con la soberbia, ¿no? El mensaje que da la diablada es uno de los pecados, es la soberbia que tiene que combatirse con la humildad, ¿no? Porque sentimos a través de la soberbia superioridad, ¿no? Y en el cual, en el caso del señor Napoleón como otros, vemos pues que no es nada de humilde, o sea, no he entendido realmente qué significa lo que es la diablada. Segundo punto, la envidia. La envidia tiene que ver con el pesar del bien ajeno, ¿no? Tiene que ver pues que cierta envidia porque realizan otras actividades, como el caso de la Candelaria. ¿Y con qué se combate eso? Con la caridad, ¿no? Entonces estamos viendo que se cometen dos pecados capitales, ¿no? La envidia y la soberbia. También tenemos la ira, ¿no? Y la ira, pues, vemos realmente a este señor está perdiendo los papeles constantemente. ¿Y eso con qué se combate? Con la paciencia, ¿no? Ahora, cuarto pecado, la lujuria, ¿no? La lujuria tiene que ver, pues, con el aspecto de la sexualidad, pero también tiene que ver con el aprovechamiento ajeno. Y ese señor tiene, pues, un aprovechamiento terriblemente de lo ajeno y un contexto de desconocimiento. Otro punto, otro pecado capital es la pereza, ¿no? Y la pereza se trabaja, pues, se combate con el trabajo, ¿no? Que se dé el trabajo de investigar, pues, por lo menos. Otro aspecto también, otro pecado es la gula, ¿no? Y se combate con la templanza, ¿no? Y la gula, pues, tiene que ver con los alimentos, pero también con las bebidas alcohólicas, ¿no? Y vemos que lamentablemente es lo que más se realiza, pues, en estas festividades, ¿no? Y último pecado es la avaricia, se combate con la honradez, sea honrado también en su comportamiento y no esté pues tratando de captar o querer tener ciertos aspectos que no son de su competencia, ¿no? Entonces, por favor, haga caso a los 7 pecados capitales, que es lo que significa la diablada y que da origen pues al famoso carnaval. Ahora, Henry, hay otra cosa también, diríamos, en todas las investigaciones que tú has hecho, digamos, estos documentos para presentar al Ministerio de Cultura en el Perú, en ninguna parte tú pones de que, diríamos, la morenada o la diablada o la llamerada son danzas, digamos, creadas en Puno, ¿no? O creadas por los puneños, ¿no? Estamos hablando de un patrimonio compartido, ¿no? Estamos hablando pues de que toda esta región del altiplano, desde de la raya, ¿no? Pasa por Puno, de La Paz hasta Oruro hasta Potosí, era una unidad geográfica cultural, ¿no? Y que obviamente compete también este aspecto de esta cuenca endorreica, que es el lago Titicaca, ¿no? Titicaca de Saber y Popó Salar de Coipás. Y esta unidad geográfica, el Collao, pues era pues habitado por los urupuquinas, por los collas, por los aymaras, y muchas de sus tradiciones son similares, ¿no? Y varios autores han mencionado pues que diferentes fiestas que habían compartían pues muchas de estas danzas, ¿no? Entonces, a partir de la división de los modernos países, pues ahora tratan de apropiarse, generar esto, ¿no? Por favor, yo creo que más bien hay que investigar, estar en lo correcto para poder determinar pues ciertos conceptos y aseveraciones. Perfecto. Doctor René, vamos a irnos ya a la parte final. Digamos, es oportuno que ya, digamos, no solamente los puneños, ¿no?, tengamos esta voz de protesta. Yo pienso que en Juliaca también, usted viene desde la ciudad de Juliaca, de repente ya están tomando acciones también, de repente algunos conjuntos. Sí, es importante ya tener este tipo de eventos, no solo por la televisión, como la conferencia de prensa, sino ya certámenes académicos. Y no es la primera vez. Nosotros hemos participado, quien habla, con mi institución directamente hemos participado en el Carnaval de Oruro el año 2002 y 2003. Es más, el año 2002 nosotros hemos llevado en Oruro el primer encuentro latinoamericano de caporales. Han participado instituciones de Bolivia, de Brasil, de Argentina, de Chile y del Perú. Nosotros fuimos del Perú, llevamos 2 ponencias. Una ponencia fue del ingeniero Ignacio Frisancho Pineda y la otra ponencia fue la mía, ¿no? Es más, nosotros fuimos los únicos que presentamos nuestra ponencia escrita y publicada.
y hemos llevado 500 ejemplares, mejor dicho, sacado 500 ejemplares, llevamos 250 ejemplares y en Bolivia han quedado como 100. Y los otros 150, bueno, se han ido a Argentina, a Brasil, a Chile y también ha retornado a Perú, ¿no? Con otras delegaciones. Entonces, hemos participado. Entonces, es importante este tipo de participaciones, pero hacerlo de la mejor forma, ¿no? Entonces, y yo también invocaría, ¿no? Entonces, y también que el Comité de Salvaguarda, porque nosotros también hemos sido parte del Comité de Salvaguarda, ¿no? Cuando se formó, por ejemplo, la primera directiva del Comité de Salvaguarda, yo en mi condición de prefecto, juramenté al presidente, al primer presidente del Comité de Salvaguarda, ¿no? Nos referimos al doctor Mauricio Rodríguez, ¿no? Entonces él dirigió la primera directiva y nosotros también formamos parte de esa primera directiva. Entonces, también conocemos y esperamos que también a través del comité, a través de la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno, a través de la Federación de Arte y Cultura de Juliaca, a través de otras instituciones que tienen que ver con el desarrollo artístico y cultural de Puno, desarrollemos actividades, ¿no? Afortunadamente están saliendo libros, pero aguardemos que salgan más. Perfecto. Vamos a irnos ya con la despedida, doctor José Domingo. Gracias por su presencia, gracias por su participación y creemos que siempre será bienvenido pues en esta casa televisiva. Sí, muy agradecido por la invitación y permitirnos este espacio cultural, porque, bueno, quien gana es la misma población. Considero que a partir, bueno, de todas estas ponencias, explicaciones que se están compartiendo, considero que la población es sabia, no se va a dejar llevar por un grupo de personas o por una persona, ¿no?, que malintencionada, que tiene otros propósitos, pueda empañar, digamos, la hermandad que existe entre dos países, entre Perú y Bolivia. Tenemos mucha interrelación. Es un absurdo decir, ¿no?, de que, bueno, que el quechua y el aymara pues tienen que solo hablarse en el Perú y no en otro lugar, ¿no?, o viceversa. Pues el ámbito geográfico en que se interactúa, ¿no?, intercambio comercial. ¿Cuántos de acá estudian en Bolivia o de bolivianos trabajan en Perú? Es toda una dinámica social contemporánea en la cual, ¿no?, se da a todo nivel esta interrelación. Por ello vuelvo a manifestar que la población es sabia, entonces sabrá conocer y reconocer, bueno, con todos los argumentos ya expuestos, desestimar, ¿no?, así como lo hizo la UNESCO, ¿no?, al dejar pues sin efecto esa supuesta denuncia, porque en realidad no es otra cosa, ¿no?, que pueden hacer estas personas bolivianas, ¿no?, o este grupo de personas. Por lo demás, creo queda en tarea de cada uno de nosotros que como sociedad, ¿no?, orgánicamente se pueda también insertar dentro de la currícula, ¿no?, de la educación básica regular, para que la niñez, la juventud, ¿no?, estos aspectos que conciernen a nuestra identidad cultural pueda contemplarse, ¿no?, de modo tal que cuando como puneños pueda pertenecer a una determinada, a un grupo de danza, pues tenga razón de ser, el por qué está danzando, para qué danza, bueno, en muchos aspectos sociales, antropológicos, filosóficos y espirituales que encierra pues una danza. Eso se tiene que tener también de la mano con la formación que pueda darse no solo en la educación básica regular, sino también en la superior. Y por supuesto felicitarte, Marco, porque los medios de comunicación también cumplen esa función importantísima para que la población también tenga una actitud y una posición frente a la información y reflexión que se comparte. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su participación. Por supuesto, Henry, también algo más en la parte final ya. Bueno, agradecerte, Marco, agradecer a Orcopata para el Mundo y decirles no al discurso de odio, por favor. También quisiéramos saber la opinión que dicen muchas de las bandas que vienen al Perú, ¿no? Este discurso de odio, ¿qué va a hacer?
que se cierren las puertas y ya no van a poder venir a Puno, ¿no? Como el año pasado, este año, ¿no? En Candelaria se ha mencionado, no permitíamos el ingreso. No podemos también negar el derecho al trabajo, ¿no? Sobre todo en un país ahora, ¿no? Que yo digo que es hermano, pero un país que lamentablemente ciertos grupos están generando estas discrepancias, ¿no? Yo creo que tienen derecho al trabajo, tanto bordadores, mascareros, ¿no? Y esta Candelaria el 2025 va a ser una de las Candelarias más grandes, y creo que también es una fiesta internacional donde todos pues tenemos que estar unidos porque la cultura tiene que unirnos. Muchas gracias. Gracias, Henry, por tu participación también. Doctor René, estamos ya en la parte final. Gracias por su presencia en Orcapata para el Mundo. Bueno, solamente agradecer a Marco, a quienes dirigen el programa Orcapata para el Mundo, y siempre estaremos prestos para cualquier llamado cuando quisiéramos tratar sobre temas culturales. Indudablemente, Muchísimas siempre a veces lo molestamos al doctor René Calcín por sus temas que siempre nos trae, ¿no? Sí, en efecto, vamos a invitar públicamente a través de este medio de comunicación para la próxima semana, ojalá, porque siempre los hemos invitado a los miembros de la Federación Regional de Folclore y Cultura y nunca han participado pues de este programa, ¿no? Vamos a invitarlo al presidente o al vicepresidente para que la próxima semana esté con nosotros aquí y vamos a ver también su posición pues frente a este problema que sin lugar a dudas pues diríamos ha traído muchos comentarios en estos últimos días. Bien, señoras y señores, gracias por su sintonía. A nombre de todo el equipo de producción, ¿no? A nombre de José Mamani Gallegos, a nombre de Richard Zurita, a nombre de José Marroquín, Edwin Yanarico, después de tiempo nos visita, ¿no? Osquitar Flores está con nosotros. Bueno, todo el equipo, por supuesto, de Orcapata para el Mundo se despide hasta la próxima semana en que estaremos nuevamente con un programa similar. Gracias por su sintonía.